Pues sí, familia, parece que esto se acaba. El último baile ha llegado para Netflix. Y es que la semana pasada anunciaron, por primera vez en más de una década, Netflix anunció que había perdido suscriptores en el último trimestre, en lugar de ganarlos. Que había perdido unos 200.000 suscriptores. Pero es que además sus previsiones para el trimestre actual son aún peores. Y calculan que van a llegar a perder otros 2 millones de suscriptores de pago. Algunos ejecutivos de la compañía han intentado quitarle hierro a todo esto diciendo que, bueno, que todo se debe al contexto sociopolítico y macroeconómico actual, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin ir más lejos, en Ucrania tenían 700.000 suscriptores que, lógicamente, han dejado de pagar su cuota mensual porque cualquier cosa que les puedan vender comparada con su realidad, pues, como se suele decir, la realidad supera ampliamente la ficción. El caso es que, lógicamente, esta pérdida de suscriptores pues también hizo que las acciones de Netflix bajaran en bolsa, bajaran un 38%, es decir, casi un 40%. ¿Y en cuánto dinero se traduce esto de pérdidas para la compañía? Estaréis pensando, bueno, pues en 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares en un solo día. El otro gran factor, lógicamente, que ya he venido mencionando en el canal desde hace bastante tiempo para esta pérdida de poder de quien era la principal compañía en esto de las plataformas de streaming, vamos, de Netflix, es lo que yo he venido llamando en el canal la guerra de las plataformas y la proliferación de otras que pueden hacerle la competencia, como HBO Max, como Disney Plus, como Amazon Prime Video, como Apple TV, y etcétera, etcétera, que de hecho ya se habría cobrado anteriormente alguna que otra víctima, como Quibi, esa plataforma de vídeos cortos para consumir en tus dispositivos de móvil, que anunció que venía para reventar, ¿no?, el mercado del streaming, y la única que salió reventada fue ella, la propia Quibi, en menos de un año, y habiendo tenido una inversión de 2.000 millones de dólares para crear contenido exclusivo, contenido de calidad tipo Hollywood, que podías consumir en vídeos cortos en tu móvil. Por cierto, una plataforma esta de Quibi, de la que hice un análisis mucho más extenso en un vídeo que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción. Y ojo, porque seguramente estaréis pensando que la competencia de Netflix se estará frotando las manos con esta pérdida de poder que está teniendo su principal competidora, ¿no?, la que tenía la hegemonía hasta el día de hoy. Pues no, porque esto también provocó inquietud en los inversores de estas otras plataformas, de HBO, de Disney Plus, y todas bajaron la semana pasada su valor en la bolsa de valores, aunque de una forma mucho más moderada y en ninguno de los casos llegó al 10%. ¿Quiere decir esto que estamos ante el fin de las plataformas? ¿Quiere decir esto que estamos ante el fin, el principio del fin de Netflix? Bueno, pues tranquilos que yo os voy a intentar despejar todas esas dudas en el vídeo del día de hoy, aunque como siempre, vamos a empezar haciendo un poco de repaso a la historia de Netflix. Nos remontamos hasta el año 1997, cuando a un tal Reed Hastings se le ocurrió la idea de un servicio de alquiler de películas bajo demanda, cuando en su videoclub, y no voy a explicar a estas alturas qué es un videoclub. Ya sé que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo ni siquiera habéis conocido uno en vida, ¿sabes? Que yo me imagino que ahora habrá alguno por ahí, ¿no?, que sea como una especie de museo. Bueno, pues lo siento, no lo voy a explicar. Pero a este tal Reed Hastings le cobraron una penalización por devolver tarde la película de $40. $40. O sea, estamos hablando de que con ese dinero te podías comprar la propia película en cualquier centro comercial. Sin ir más lejos, yo, que trabajé en un videoclub, como os conté en una story time hace un montón de tiempo, yo me sorprendía porque todo el mundo cuando alquilaba una película sabía que tenía un plazo para devolverla. Si era una novedad, pues eran 24 horas o 48 horas, pero en otras películas que no tenían tanta demanda, porque no eran tan actuales, te las podías quedar incluso una semana. Bueno, pues aún así, había gente que se quedaba las películas mucho más tiempo. Había gente que se quedaba las novedades, se las llegaba a quedar meses. ¡Meses! Y claro, cuando tú te ponías en contacto con ellos para que te devolvieran la película, lo que te tenían que devolver por atrasos eran barbaridades. La de peleas que he tenido yo porque no querían pagar esos recargos. Bueno, pues a este tal Reed Hastings se le ocurrió esta idea, que en lugar de que los clientes tuvieran que desplazarse hacia cualquier sitio, porque la gente no devolvía las películas en el tiempo estimado, sencillamente por eso, por vagancia, por vagancia, por tener que desplazarse a un lugar físico. En lugar de eso, a este Hastings lo que se le ocurrió es que fuera un mensajero.
Tú pedías la película que querías a través de una página web y un mensajero te la llevaba a tu casa y te la recogía. Es decir, no tenías que hacer absolutamente nada. Además, también se le ocurrió una cuota de suscripción mensual que podías alquilar todas las películas que quisieras en esos 30 días pagando una cuota de suscripción de $15 aproximadamente. Además, como Netflix dependía de esta página web para que la gente pudiera alquilar sus películas sin tener que ir a ningún sitio, simplemente por a través de una mensajería, también fue pionera en esto de implementar el famoso algoritmo, esa entelequia que a día de hoy gestiona nuestras vidas y que recababa información de los usuarios para poder ofrecernos películas de forma más personalizada que nos pudieran interesar según nuestro gusto personal. Pues bien, con todo y con eso, a pesar de que los usuarios de esta incipiente Netflix, que no se parece en nada a lo que después fue, pues a pesar de que tenían que pagar un recargo adicional por el servicio de mensajería, Hastings descubrió la vagancia del consumidor medio que preferían pagar de más, pero a cambio de no tener que levantarse del sofá. Y el resultado fue que la página web de Netflix se colapsó varias veces durante sus primeros días por la cantidad de usuarios que la estaban visitando. Con todo y con eso, Hastings y sus socios sabían muy bien qué es lo que tenían entre manos e intentaron, cuando vieron que la cosa era un éxito, pues intentaron, como si fuera una patata caliente, pues quitarse las manos y sacar algo de beneficio antes de que la burbuja explotase, ¿no? ¿Y a quién se la ofrecieron? Pues a quien era su principal competencia, es decir, a los videoclubs presenciales, a los videoclubs de tiendas físicas. Más concretamente a la cadena Blockbuster, que era la bomba. El Blockbuster era una franquicia de videoclubs que tenían cientos de sucursales abiertas por todo el mundo y que estaba valorada en 4,5 billones, con B, billones. Pero Blockbuster tampoco tenía ni idea de qué era esto del servicio de películas bajo demanda, así que rechazó la oferta. Rechazó la oferta cuando le ofrecieron comprar Netflix, estando valorada teniendo un capital de 4,5 billones. Se podían haber hecho con el control de todo. Bueno, pues lo rechazaron y efectivamente, craso error. Netflix cambió para siempre el consumo del entretenimiento en tu casa. Primero lo habían hecho apostando por un formato, cuando empezaron en 1997, pues apostando por un formato que todavía no era de un consumo masivo, que era el DVD. A finales de 1997 el formato que imperaba era el VHS. Bueno, pues el DVD se comió el VHS y 10 años después, en 2007, apostaron por el futuro y más concretamente con el contenido online. Es decir, ya no necesitaban ningún tipo de intermediarios ni de formato. Directamente consumías lo que veías a través de la pantalla de tu ordenador. Mientras que, por el contrario, en 2013 Blockbuster se fue a la bancarrota, cerró todas sus tiendas físicas en todo el mundo y se extinguió. Como los dinosaurios. Lógicamente, al principio Netflix no tenía ningún tipo de contenido propio, así que tuvo que llegar a acuerdos con las principales majors del mercado para alquilar sus propios catálogos. Por ejemplo, llegó a un acuerdo de $20 millones con Disney. 20 millones, que eso es calderilla. ¿Por qué? Porque Disney tampoco entendía qué coño era eso del servicio de streaming bajo demanda. Y durante mucho tiempo, yo recuerdo la primera vez que me hice suscriptor de Netflix, yo podía ver todas las películas de Disney, incluyendo las películas de Marvel, las podía ver con mi cuenta de Netflix, cosa que a día de hoy parece prácticamente una locura. Bueno, pues es así. De hecho, ya que hablamos de Disney y de Marvel, Netflix también fue pionera en alquilar algunas de las propiedades intelectuales de la compañía. Estábamos en pleno auge del género superheroico, así que llegó a un acuerdo con Marvel para poder hacer series de ficción con actores de carne y hueso de algunos de sus justicieros urbanos, como Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones o Iron Fist, en el megaproyecto que terminó desembocando en Los Defensores. Pero claro, Netflix sabía que esto era cuestión de tiempo de que los demás dijeran, oye, estamos aquí haciendo el tonto, dejando que esto nos coman la tostada. Así que dio un nuevo paso adelante con la creación de sus propias creaciones intelectuales, de propiedad intelectual
exclusiva de Netflix. Primero con la serie de House of Cards, que fue un exitazo, y después con otras como Orange is the New Black, como Stranger Things, como Narcos o como la más reciente El Juego del Calamar, sin olvidar el punto de inflexión que supuso nuestra Casa de Papel, que empezó en Antena 3, pero que gracias a Netflix se convirtió en un fenómeno sociológico en todo el mundo. Y además Netflix, cuando hizo La Casa de Papel, las nuevas temporadas de La Casa de Papel, ya había aprendido la lección y no iba a permitir que cuando la cosa empezara a dar dinero, pues les quitaran lo que ya tenían. Así que en este caso lo que hicieron fue comprar los derechos de La Casa de Papel a Antena 3. Es decir, in fact, a día de hoy, La Casa de Papel ya es propiedad exclusiva de Netflix. Tanto es así que acaban de estrenar un remake de La Casa de Papel, Money Heist, creo que es el título en inglés, bueno, como sea, acaban de estrenar un remake en Corea del Sur y como les pertenece la propiedad intelectual de La Casa de Papel, pues ya pueden explotarla, hacer secuelas en el futuro, spin-offs, precuelas o lo que les dé la gana. Y no solamente series, porque Netflix quería establecerse como si fuera un gran estudio de Hollywood, convertirse en uno de los gigantes de la industria. Así que a pesar de las reticencias de gente tan importante como Steven Spielberg, a golpe de talonario Netflix ha conseguido en los últimos años que grandes nombres de la industria, como por ejemplo Alfonso Cuarón con Roma, o Martin Scorsese con El Irlandés, o los hermanos Coen con La balada de Buster Scruggs, o como Noah Baumbach con Historia de un matrimonio, pues ha conseguido establecerse también como un gran generador, un gran productor de películas exclusivas para su plataforma. Aunque el puñetazo en la mesa que querían dar con esto pues todavía no ha terminado de concretarse, porque la Academia de Cine de Hollywood sí que parece que les tiene cierta inquina y les ha negado hasta el día de hoy lo que Netflix quería conseguir con estos grandes acuerdos con grandes nombres de la industria, es decir, el premio Oscar a la mejor película del año. El ejemplo más claro de esto último que os estoy contando es lo que han hecho este año con El Poder del Perro, que partía como la gran favorita con más de una decena de candidaturas y al final se ha tenido que conformar con tan solo una estatuilla, aunque haya sido una tan importante como el premio a la mejor dirección para Jane Campion. Pero es que incluso esto parecía peccata minuta para la historia de Netflix, porque todo les venía bien. Incluso un conflicto a nivel mundial, pandémico, que no se había visto en la historia de la humanidad desde hacía cientos de años, como el corona. Bueno, pues hasta eso les vino bien, porque el consumo online creció un 25% en las casas de todo el mundo, mientras que el habitual, el tradicional en los cines, estuvo paralizado durante más de un año. Así que Netflix pudo presumir y sacar pecho de que habían roto la barrera de los 200 millones de suscriptores en todo el mundo y de hecho era una de las pocas empresas que pudo crecer en este contexto pandémico. Pero lo que parecía un éxito pues acabó convirtiéndose en su caballo de Troya, porque esta situación también hizo que las principales competencias que veían esto del streaming como una cosa a largo plazo pues dijeran no, esto es una realidad, tenemos que mover ficha porque si no nos vamos a la mierda. Y durante el mismo periodo se aceleraron los plazos para la llegada en todo el mundo del resto de plataformas que os he comentado, Disney+, HBO Max y las que le siguen. Y de alguna forma, directa o indirecta, pues todo esto ha desembocado en la situación actual que os he comentado al principio del vídeo. Claro, la pregunta ahora que os estaréis haciendo es, ¿y ahora qué pasa con Netflix? Bueno, pues lógicamente Netflix va a implementar una serie de medidas para paliar estos momentos de crisis, como una cuota mensual más barata que la que ya tienen, eso sí, con anuncios, que hasta el momento era su principal baza frente al otro gran medio de consumo de entretenimiento tradicional, que era la televisión. Bueno, pues si quieres tener Netflix pero no te importa tener anuncios, también tienes esta opción. Y también van a capar de alguna forma o restringir el hecho de que los usuarios puedan compartir contraseñas con otros dispositivos de otros domicilios, cosa que habían permitido hasta el momento y no solamente permitido, sino que en mi opinión incluso habían alentado para poder posicionarse en el imaginario colectivo como la principal fuente de entretenimiento. De hecho, el planazo que todos pensábamos en los últimos años para un fin de semana romántico con tu chica ya no era manta y peli, sino manta y Netflix. Pero claro, eso también provocaba que pagando una sola suscripción pues pudieras compartir la cuenta con tu tía, con tu prima, con tu abuela y en 4 o 5 domicilios todo el mundo estuviera consumiendo Netflix pero pagando una sola mensualidad. Bien, pues eso también se va a restringir, así que ya os podéis despedir de ese chollo.
Y por otra parte también van a diversificar su negocio y van a apostar mucho por la industria de los videojuegos, donde ya han empezado a hacer sus pinitos. Y es que los videojuegos ya suponen el principal volumen de negocio del mundo del entretenimiento, pero muy por encima del cine o de la música. De hecho, la industria de los videojuegos ya mueve muchísimos más miles de millones que la del cine, la de la televisión y la de la música juntas. Y ya digo, es que este era el principal problema que tenía Netflix hasta el día de hoy, que habían apostado todo a una sola carta, mientras que los otros competidores que os he ido comentando a lo largo del vídeo, como HBO, como Disney, como Amazon, como Apple, pues no es su principal fuente de negocios el streaming. Ni siquiera es la segunda o la tercera, sino que supone a lo mejor la cuarta opción de negocio. Pero no creo que esto suponga el fin de Netflix, porque han tenido mucho tiempo prácticamente de monopolio en esta industria y se han establecido en el imaginario colectivo como Netflix, o sea, Netflix. Incluso aunque sea por nostalgia, va a haber muchos consumidores que van a querer tener una suscripción de Netflix. De hecho, ya hay muchas familias que no se plantean el pagar una sola cuota de una plataforma de streaming, sino que la mayoría de las familias ya tienen Netflix, Disney, HBO y lo que le echen. Lo que sí creo es que habrá una, dos, tres que terminen, que finalicen, que no tengan tiempo de posicionarse en la industria antes de que la misma se las coma, y que cuando echemos la vista atrás pues nos daremos cuenta de que hemos estado en los últimos años en una de las mejores etapas para la creación de producciones tanto de cine como de televisión. Y ese vasto mar infinito de contenido, ¿no? que incluso yo lo he confesado más de una vez, que me agobia el saber que tengo tantas cosas pendientes de verme, pues eso irá disminuyendo el volumen y llegaremos a más o menos a unos niveles en los que estábamos previos al surgimiento de todas estas plataformas de streaming. Y, por supuesto, y sobre todo, eso también hará que las producciones no sean tan vastas. O sea, cosas como, por ejemplo, El Señor de los Anillos de Amazon Prime Video, que se han gastado 450 millones de dólares en la producción de la primera temporada, pues cosas como esa no creo que ya las volvamos a ver, por mucho que no, que es que las ficciones se hacen ya para audiencias mundiales, entonces hay que invertir mucho más. No creo que lleguemos a los niveles en los que estamos a día de hoy. Pero bueno, lo más importante es vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros esto? ¿Pensáis realmente que este es el principio del fin de Netflix? ¿Tenéis Netflix? ¿Vais a dejar de pagarlo? ¿No tenéis Netflix y sí que vais a suscribiros? Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, que yo le estaré dando feedback, y si hay suerte nos vemos mañana, familia. Hasta entonces, un saludo, familia. Chao.